Persona 3 Portable. ¡Qué buen juego! Esta es una franquicia con la cual acostumbro siempre a ver su anime porque no puedo jugar sus versiones jugables, o directamente los que sí puedo, pues no me llaman. Pero en el caso de Persona 3, el cual me introdujo a la franquicia, sí lo hice. Y me gustó bastante, de hecho, a tal punto de que no quise ver el anime hasta acabarlo, porque sinceramente no sería lo mismo, pensaba yo. Y así lo hice. Acabé el juego y a los pocos días vi las películas. Películas las cuales... ¡wow! Pero bueno, si ya han visto este canal, ya me conocen y saben que no hablaré mucho del juego, pues no me gusta estar comparando ambas cosas. Así que dejémoslo en que las películas me gustaron bastante y superaron mis expectativas por completo. Esta historia trata de Makoto Yuki y nos cuenta cómo él y sus amigos pelean contra las Shadows, criaturas pues misteriosas que aparecen en la Hora Oscura, una hora la cual solamente unas personas conocen, y en esta deben derrotarlos mientras se enfrentan a diferentes objetivos y suben por Tartarus, básicamente nido de estos, mientras que en cada película suceden más problemas y llegan al final donde es literalmente una misión para salvar a todo el mundo de su destrucción. Lo logran y todos felices por siempre. O bueno, eso diría si fuera otra serie. No es felices exactamente. Si este es el primer contacto de uno con Persona, seguramente no noten nada. Pero esto es algo curioso en lo que se trata de tono, pues es lo que diría más serio a comparación de los demás. El tono de la historia, lo que sucede, bueno, todo en general, aunque de esto ya hablaré después. La historia se divide en 4 películas, una la cual introduce a todos los personajes principales, conceptos y demás, 2 las cuales desarrollan la historia y muestran diferentes cosas para encariñarte con todos, y la última que hace más de lo mismo y a su vez, obviamente, es la que cierra esto. Y a ver, con toda sinceridad, no soy alguien de ver películas por el hecho de que su duración me espantan y eventualmente acabo aburrido. Pero Persona 3 no logró esto. No se siente para nada tiempo desperdiciado aquí, pues suceden bastantes cosas. Sí, pero a un ritmo con el cual no puedo decir que coño, están haciendo mucho en pocos minutos. Pero tampoco puedo decir que avancen más rápido porque se acaba la película. Está muy bien y honestamente el único problema que tendría con esto sería un poco el principio de cada película. Todo muy bien, wow. Pero siento que el iniciar en medio de una pelea o cualquier cosa de este tipo sin tener contexto alguno me hace sentir un poco desconectado con esto. He jugado el juego y por lo tanto sé qué pasó antes con mucho más detalle de lo que siquiera podría dar la película. Sí, pero no quita que estos se sientan un poco fuera de lugar. Es como si faltara algo entre ambas y no me gusta ese sentimiento. Aunque a ver, es más cosa mía y no es como que no se pueda ver solo por este detalle ni nada de ese tipo. Pero es literalmente el único problema que tengo con el ritmo de la historia. Así que tenía que mencionarlo. Sí, lo único. No voy a comparar el juego y el anime ahora, pero en verdad pensé que sería muy diferente. Es extremadamente disfrutable, te da el tiempo para digerir todo y aun si va al grano siempre y no se queda en una cosa por varios minutos, se entiende todo perfectamente. Esto se aplica en cada película y cuando llega el final después de pasar por todo esto, honestamente me puso los pelos de punta todo lo que sucedió. Pero bueno, yendo más a fondo, la historia está muy buena, la verdad. Ya dije lo básico, Makoto y los demás contra los Shadows y a salvar el mundo. Sí, pero todo lo que trae esto... Cada peli digamos que tiene cosas, momentazos. Cada personaje importante en la historia tiene su momento de brillar y cuando te quieren hacer sentir algo, coño, vaya que lo hacen. Y en sí, es muy curioso los tipos de personajes que tenemos acá por su historia y demás. Es decir, tenemos a un emo cualquiera, a una chica de una familia rica, a un perro, a un robot, a un Jesús con muchos tatuajes. Bueno,
ustedes entienden. Y cosas como la relación de Chidori y Junpei o el odio de Ken hacia Shinji también son cosas que le dan bastante identidad a los personajes, en especial cuando se trata de Shinji y Chidori. Sus muertes me siguen doliendo a día de hoy. En especial el de Shinji. No puedo pensar en esto sin sentir dolor. Mucho dolor. Y eso, la verdad, tienen unos diseños que absolutamente adoro con toda mi alma. No son extremadamente complejos y que te saturan con colores totalmente diferentes. Pero no te voy a negar que Aigi se ve absolutamente preciosa y que me sigo preguntando el por qué Chidori usaba esa ropa siempre y cómo mierda no le veían raro en la calle. Así que eso, mis dieces. Hasta los más simples como los de Junpei son bien identificables. Hasta Makoto, el cual es un adolescente cualquiera diría que parece depresivo. Bueno, si hablamos de cosas que parezcan tristes, tenemos mucho que hablar. Pero demasiado. No digo que sea algo malo en la trama, pero honestamente me siento en la obligación de mencionarlo porque llega un punto al cual simplemente me da más risa que la supuesta tristeza que quiere transmitir. Pero, es decir, ¿no se han dado cuenta del cómo absolutamente todos les pasa algo malo acá? Claro, tenemos al protagonista, el cual, como ya dije, parece un depresivo de mierda que, coño, hasta a él mismo dice que no le importaría morir. Y de paso, sus padres murieron. Algo que, wow, pues está bien. Es el protagonista, tampoco voy a pedir que no le pongan nada. Y lo mismo con Ken y su relación con Shinji por el asesinato y tal. Pero de aquí en adelante es que me da mucha risa esta cosa. Ok, los padres de Makoto murieron. Sí. Pero, ¡oh mierda! El padre de Yukari, la madre de Ken, el padre de Mitsuru también. El dueño de Koromaru también murió. Los padres de Fuka la tratan mal. Y no solo en este aspecto. ¡Oh mierda! Makoto tiene depresión. Pues sí. También Mitsuru cuando murió su padre. Y es más, cuando se recupera como que es en vano porque, wow, resulta que todos morirán y se jodieron. A ver, pero hablando en serio, no te niego que el tema de Nits que caerá y todo sin esperanza sea muy bueno. Honestamente, yo también me sentí mal porque quería ver el cómo acabaría todo. Pero, a su vez, de tantas cosas malas que pasan como trasfondo, no puedo sentir pena ni nada por muchos de ellos en cierto punto. No es que quiera verlo más de lo que es o que intente buscarle lo profundo a esto, ni nada. Es que directamente me sentí así sin pensar mucho, no pude evitarlo. Como sea, no todo es malo en esto. Sí, a mí se me hizo un poco exagerado el cómo intentan ser tristes en ocasiones, pero es eso, en ocasiones, porque hay otros momentos que sí lo hace perfectamente. Y no te niego que el corazón se me habrá roto más que el reloj cuando llega la Dark Hour. Algo que debo admitir de la peli es que cuando intentan hacer un momento sentimental fuerte, pero uno importante me refiero, lo hacen muy bien. La historia no te lo negaré, a pesar de sus cosas que me parecen un poco raras, pues está muy sólida y se lo recomendaría a cualquiera, aun si ha jugado el juego y ya la conoce. Y también a gente cuyo primer contacto con Persona fuera tiene ideas muy buenas y presenta todo muy bien. Y esto, claro, no quita los puntos importantes en la trama. Por poner dos ejemplos, sería la muerte de dos personas, Shinji y Chidori. Ambas ya de por sí son cosas que pues no te niego que se me harán un poco triste, pero honestamente, qué bajón me dieron. Y esto es gracias a la animación y música. ¿Por qué dirán? Bueno, hablamos de Persona. ¿Qué esperar de su música? ¿Y la animación? Pues no será la gran cosa, pero queda a la perfección y honestamente estas dos hicieron los momentos pero tan buenos que aún los recuerdo como la palma de mi mano. Y claro, tenemos más. El final de la última película honestamente me dejó los pelos de punta cuando sonó el tema de los créditos, por ejemplo. Está lleno de cosas así este anime y en verdad funcionaron muy bien. Pero eso, la verdad, momentos sentimentales, 10 de 10 muchas veces. ¿Y qué hay de los otros? Pues muy buenos también. La historia está bien escrita y honestamente pensé que estaría peor, ya que es una adaptación que tendría que resumir en 4 películas los juegos.
Pero no fue así, y debo decir que hasta en ciertas cosas lo prefiero antes que donde se basa. Cosas como Elizabeth al final probando cómo es de la ciudad me dio bastante risa y fue un alivio para la trama luego de que... bueno... estuviéramos básicamente decididos de que todos iban a morir. La pelea contra Nietzsche y su forma final es tremendamente épica. Cuando están atrapados en un búnker y de la nada aparece Shinji y los salva, es tremenda escena. Y el desarrollo en sí de Makoto, aun si algo sutil, me gustó honestamente. No habrá cambiado tanto, pero sí lo suficiente como para que me acabara agradando mucho. Cambiando de tema... ya que hablé un poco de animación y música antes, vamos más a fondo con ambos porque en verdad tengo cosas que decir. Uno de los aspectos que más me gustan de esta película es su música. Y tengo bastantes razones. Es decir, coño, es Persona. ¿Qué más vas a esperar? ¿Algún tema malo? Si en verdad lo haces, pues eres estúpido, ¿qué te voy a decir? Este usa tanto música de los juegos como temas totalmente nuevos o remixes de temas ya existentes. Y ¡fua! Están todos preciosos. Sirven perfectamente para la situación y honestamente las escucharía de vez en cuando por un largo tiempo debido a tanto que me gustaron. Fue fuera de bromas. En ocasiones le prestaba más atención a esto que los eventos de la historia. Porque joder, la música de Persona, y en especial la de este tipo en el 3 me encantan. Me dan cierta emoción que no tantos juegos o anime me dan. Y momentos como el final de la última película, cuando empieza a sonar Memories of You. ¡Ay, qué perfección! Y del lado de la animación, bueno... las visuales en general son muy buenos, la verdad. Son muy consistentes con el arte de esto y se ve muy bien. Mantienen tremenda calidad y cuando se trata de un momento importante normalmente mejora de golpe. En serio, y trae tremendas maravillas. Dígase la invocación de los Persona, que normalmente se verán casual, sí. Pero llegan otros momentos donde la animación mejoraba muchísimo y cada vez que sucedía mi emoción subía por 1000, pues seguramente estos casos usaron todo el presupuesto y se nota. Ok, no, pero de verdad muy bueno todo. Claramente como cualquier otro anime tendrá sus dibujos raritos, pero no es mucho honestamente. Y claro, el estilo de arte también es otra cosa que mencionar. Y a toda honestidad me gusta mucho. Es uno... simple, honestamente. No será lo más alejado a un anime cualquiera, pero a su vez es lo suficientemente diferente para al menos yo considerarlo algo propio. Bueno, no tanto, no sé, cosa mía. Pero el punto es que quedan muy bien con los diseños, y ya saben cuánto amo el diseño de personajes en algo. A excepción de personajes de, como ya he dicho, Makoto, el cual no me gusta tanto, o... Y bueno, honestamente no tengo mucho más que decir de las películas. Si a alguien le interesa, pues se van absolutamente recomendadas. Me parecen muy buenas para hacer el primer contacto con Persona. Y bueno, incluso si ya se jugó el juego antes, esta es buena forma de reexperimentar las cosas. Y en ciertos aspectos diría que es hasta mejor. En verdad, muchas gracias A1 Pictures. Son tremendas películas que probablemente vuelva a ver en un futuro. Como sea, eso sería todo de mi parte. ¿No se han puesto a pensar que cuando estaban en el búnker todos podrían estar envenenados, solo que sea menos Fuka ya que está dentro de su persona? O eso creo, mucho no creo que pueda enterar de ahí. Bueno, como sea, recuerden deprimirse. Nos vemos. Somos Brink, loud and clear, ringing in my heart, the beating of my heart. Whatever said, advice, you got a winter is made for a lifetime. Harada, not a